inicio a este que es nuestro seminario permanente de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de la facultad, les envía un cordial saludo, les agradece a todos el que estén el día de hoy aquí conectados para establecer este puente de diálogo, este puente de discusión con la comunidad de expertos del mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Para nosotros, desde la Facultad de Comunicación, es un honor recibirlos y en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo como cada lunes en nuestro espacio directamente en las redes sociodigitales, particularmente en Facebook, en YouTube, para quienes están el día de hoy aquí enlazados con nosotros directamente en la aplicación de Zoom. Les agradecemos su espacio también dedicado a nuestros expertos, esta intención de establecer con ellos una discusión, y hoy vamos a tener un tema por demás interesante. Hoy, como lo han visto a lo largo de las últimas semanas, hemos estado tocando aquellas temáticas que atañen directamente a las organizaciones, y dentro de la comunicación estratégica, la comunicación mercadológica y corporativa, un tema fundamental en los últimos años ha sido el tema de la reputación corporativa. Todas las instituciones, todos los sujetos, todas las organizaciones hemos construido a lo largo de nuestra vida organizacional una serie de historias y narrativas, una historia de nosotros mismos. Hemos ido construyendo una identidad, y dentro de esa identidad y esa forma de narrarnos a los otros, de contarnos, de hacerles ver cuáles son nuestros principios, nuestros valores, nuestros propósitos, nuestra misión en la vida, en lo personal, como también en lo organizacional, pues hemos construido con el paso del tiempo una imagen, una forma de cómo las personas nos perciben, cómo las personas nos valoran, y detrás de esa percepción y esa valoración que hacen de nosotros la otra edad, pues terminamos construyendo, en cierta medida, nuestra reputación, ¿no? La manera como nosotros nos paramos en el escenario de la vida, cómo las demás personas nos perciben, le atribuyen un valor a lo que hacemos, a lo que ofrecemos, llámese un producto, un servicio, un contenido, ¿no? Una política pública en el caso de los sectores de gobierno, el cómo atendemos una causa en el caso del tercer sector, pues nos va colocando en la mira de los distintos actores. Y como bien lo hemos comentado y lo hemos dicho a lo largo de muchos de estos espacios, uno se puede tardar 10, 15, 20 años en construir una reputación, una valoración, y un clic te la puede tomar, ¿no? Un mensaje, una forma de servicio mal atendido, una práctica no ética dentro de una organización puede destruir el trabajo de toda una organización. Y hoy, precisamente para hablar sobre esta temática, para poder ahondar en cómo incrementar nuestra reputación, pero también, pues en el fondo está cómo cuidarla, cómo de alguna manera también proyectarla, pues nos hemos dado a la tarea de reunir a una de nuestras expertas, una alumna nuestra del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, experta en la materia. Ella es socia estratégica de 27 Pivot Data Telling, que es precisamente Tatiana Dalid, a quien yo le agradezco profundamente que haya aceptado esta invitación, sobre todo como experta en la materia, como una dedicada a todo este trabajo durante años, quien no solamente ha hecho servicio público, administración pública, tanto en la Ciudad de México como en el gobierno federal, sino que además lo ha sabido hacer a través de este trabajo estratégico que hacen las relaciones públicas y la comunicación. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por este espacio de poder conversar. Siempre es un gusto para mí participar en estos eventos cada vez que no lo impide el ejercicio profesional que nos tiene ahí corriendo atrás de clientes y aliados. Nos conectamos y me parece extremadamente enriquecedor de las dos partes por este diálogo que tú bien comentas y que es maravilloso para ir enriqueciendo lo que hacemos en este tema, ¿no? Que hacemos en el doctorado y lo que hacemos profesionalmente, ¿no? Y en ir y venir
de nuestro día a día y el ejercicio práctico y la reflexión teórica que hacemos dentro del doctorado, ¿no? Entonces, para mí es un gusto y pues permítanme presentarle esto que hemos denominado 10 tips para incrementar la reputación corporativa, que es una reflexión de dónde estamos parados aquí y cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para avanzar en estas, para que las empresas, las organizaciones donde estamos tengan pues un mejor desempeño en esto que hoy se denomina la economía de la reputación. Pero Y bueno, Tatiana, empecemos. si Sí. me permites, antes de que arranquemos directamente, para quienes no tienen el gusto de conocerte, porque hay gente que está participando el día de hoy como invitados especiales, que a lo mejor no están cercanos al programa doctoral y no conocen la trayectoria de Tatiana Dalit, me voy a permitir presentarla. Tatiana trabajó en la administración pública local en la Ciudad de México y el gobierno federal, así como en la Agencia de Investigación Cualitativa. En la industria de las relaciones públicas y la comunicación estratégica ha participado tanto en los sectores energéticos, en tecnología, en industrias 4.0, en el sector farmacéutico, en alimentos y bebidas, en temas de salud y bienestar, sobre todo también en el sector inmobiliario, entre otros. Actualmente, como lo decíamos, es socia de 27 Pivot con el objetivo de construir una nueva forma de entender y ejecutar la comunicación, y ella nos va a estar compartiendo a lo largo de estos tips, una reflexión sobre el tema de la reputación corporativa. Para quienes nos están siguiendo, simplemente les pedimos que vayan guardando todas sus preguntas, inquietudes, para que al final de su exposición vamos a abrir micrófonos para empezar este conversatorio. Así es que sin más, Tatiana, te cedo nuevamente el micrófono y las cámaras para que puedas iniciar tu participación y te estaremos siguiendo desde aquí. Muchísimas gracias. Bueno, adelanto, perdón, Jorge, creo que hay alguien en sala de espera, pero no sé si lo acepto o no, pero bueno, te lo dejo a ti. Me aparece ahí una alerta, pero me regreso al tema sobre reputación corporativa. Pues regresémonos al principio. Siempre digo que lo mejor es regresar al principio y pensar que en lo que hoy denominamos economía de la reputación, ¿qué entendemos por reputación corporativa? Y si nos vamos a la parte teórica, pues hablamos de que en una definición como muy aceptada es esta percepción de las acciones pasadas y cuál es la perspectiva que hace que una empresa pueda ser atractiva a sus audiencias, a los stakeholders en una comparación con sus principales rivales. Por ahí hay otra definición que nos dice que es la expresión de la identidad de la organización, del reconocimiento de este comportamiento corporativo ante las distintas audiencias. Pero lo que nosotros creemos y siempre creemos que en términos prácticos es esto tan sencillo. Lo que dicen los grupos de interés que interactúan en el espacio público sobre la empresa en el espacio público. O sea, es lo que están diciendo en distintos canales y en distintos espacios públicos sobre la empresa. Si alguien piensa algo sobre una empresa, pero no lo emite, no lo comparte, difícilmente va a construir sobre esta reputación, especialmente esto es muy importante para la ejecución, para el cuidado y para el mejoramiento de las reputaciones, ¿no? Cómo interactuamos en los espacios públicos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando alguien tiene esta buena reputación, estas expresiones en el espacio público, pues ayudan para muchísimas cosas, ayuda para lo que llamamos licencia para operar, que es que no tengamos protestas de distintos grupos de interés para que nuestras actividades se lleven a cabo, o que podamos avanzar en distintos temas, ¿no? Nuevas instalaciones, nuevos lanzamientos, participación de distintas instancias, contratación de personal, por ejemplo, que es mucho más fácil para empresas con buena reputación. Y pues en términos positivos, ¿qué significa? Significa que pueden también tener beneficios económicos. Esta es una nota que coincide en dos temas. Uno, el valor de los juguetes viejos, y la segunda es el tema del Lego, una de las empresas con mejor reputación y con mejor presencia a nivel global, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Donde se le ha dado esta revalorización al juego y al tema del juego y la construcción de cosas a partir de estos artefactos. Pero bueno,
El segundo aspecto que creemos que es muy importante es quiénes son nuestros grupos de interés o stakeholders, que son esas audiencias a quienes tocamos a través de nuestras acciones. Y de forma teórica, pues se establece aquí, tenemos una empresa y alrededor de ella hay distintos grupos de interés que son accionistas, proveedores, empleados y clientes. Y un poquito más lejos está el gobierno, las comunidades, la sociedad civil. Los que están más cerca son los que más impacto tendrían y los segundos, pero eso no necesariamente aplica de la misma forma para la reputación. En realidad, la reputación tiene más que ver con lo que se dice allá afuera que con el impacto en términos operativos. Y en ese sentido tenemos un círculo mucho más equilibrado donde distintos actores pueden tener el mismo peso o más peso en la operación de la empresa que en este círculo tradicional donde están más cerca empleados, clientes, etcétera, ¿no? Aquí el gobierno puede tener un peso muy, muy alto pensando en que él actúa en varios niveles, por ejemplo, en el nivel operativo, dando permisos o no, en el nivel comunicativo, hablando sobre empresas y hablando sobre las acciones de estas empresas. Y para ejemplo, pues tenemos muchos ejemplos en la actual administración donde se ha hablado de las empresas energéticas, de las empresas mineras, de las empresas que producen alimentos y bebidas. Entonces, todo esto como un actor que no solo da autorizaciones, sino que además ejerce esta presencia en el espacio público. Y los empleados con estas participaciones como embajadores de la empresa, hablando bien de ellas o hablando o quejándose en algunos casos de cómo han sido tratados. Entonces, esto se ilumina en función de las características de cada empresa y del entorno alrededor de lo que está sucediendo, ¿no? Por eso es muy importante entender mucho a la empresa, lo cual nos lleva a nuestro primer tip. La reputación de una empresa es un tema de percepción. Básicamente, si no tenemos mensajes allá afuera que alimenten esta reputación, no tendremos la reputación adecuada para que nuestra empresa pueda funcionar adecuadamente. Hay quien pensaba hace algunos años de calladito me veo más bonito, si no emito ningún comentario, ningún comunicado, pues nadie me va a prestar atención, nadie se va a fijar en mí y voy a poder navegar muy tranquilamente, ¿no? Si solo las empresas de consumo, las que venden al consumidor masivo, tienen que estar allá afuera emitiendo estos comentarios. La realidad es que este crecimiento en la presencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las redes sociodigitales y de los espacios digitales, pues nos ha demostrado que no necesariamente esto funciona así, que si no estás dando tú los mensajes adecuados, número uno, estás perdiendo una oportunidad, pero también otros están dando mensajes sobre ti o están dejando un vacío que puede ser llenado por cualquiera, que cuando alguien busque quién eres, no va a poder tener ninguna percepción de ti y generar este hueco para que no puedan tomar una decisión sobre la empresa o sobre las personas, y en este caso específicamente de las empresas. ¿Cuántas veces hemos dudado de una empresa porque no encontramos suficiente información en el espacio público y decidimos que no es de confianza para interactuar con ella, ya sea comprando algo, ya sea entrando a trabajar con ellos o siendo su proveedor? Eso es parte de la realidad en términos de percepción. Y sobre todo, porque no importa que nosotros confiemos que las audiencias tienen una buena percepción nuestra en investigaciones privadas, estudios de opinión. Si no lo participamos en el espacio público y si no lo participan en este espacio público, en cualquier momento puede venir una contraparte. A mí alguna vez me tocó trabajar un proyecto con uno de nuestros clientes a quienes le tenemos un importante aprecio y que quería trabajar alguna campaña de concientización sobre manejo de patrimonio y uso de recursos, y buscamos algunos aliados que se dedicaban a temas de emprendimiento. Ellos hicieron una búsqueda digital y encontraron algunos grupos quejándose de esta empresa. Eran grupos muy pequeños, muy, muy pequeños,
pero nunca se les había atendido. Y entonces, aunque sus casos no eran significativos ni era una conducta reiterada de la empresa, para este posible aliado le generó mucho ruido y él dijo, no podemos participar y yo no me puedo aliar con esta empresa para hacer esta actividad, lo cual pues nos echó por tierra una actividad, tuvimos que buscar otras alternativas y complicó este proceso, ¿no? Entonces, sobre todo este tema de cómo estamos ahí presentes y garantizamos que estemos dando la suficiente información para que la gente pueda compensar, incluso en momentos donde no está pasando lo ideal, porque todos y todas las empresas tienen algún contratiempo y eso no quiere decir que lo dejen pasar, sino que tienen que entender este contexto y tienen que estar presentando respuestas en el mundo exterior frente a estas eventualidades que a todo el mundo le pasa. El segundo es conoce a tu empresa. De pronto suena como muy obvio, pero se nos olvida por demás en las áreas que nosotros trabajamos, que es comunicación, marketing, asuntos públicos. A veces no conoces toda la operación de la empresa y te puede saltar algún problema en un área con la que no estés familiarizado. Puedes estar promoviendo o sacando una campaña, pero no estás consciente que alguna de las otras áreas está haciendo alguna actividad que puede poner en riesgo esta campaña. Que un tema de recursos humanos puede haber un recorte, un ajuste operativo que sea necesario y que tú no lo conoces y estás preparando algún tema pronto y entonces genere algún ruido, que estén incrementando precios o preparando un incremento de precios en un momento complejo y que tú en ese momento estés preparando alguna actividad y eso genere un ruido para la reputación. La realidad es que es importante hacer un mapa interno de riesgos, no solo con las actividades que se hacen desde comunicación, sino en general con todas las actividades que tengan relación con stakeholders que pudieran opinar y que pudieran generar un tema de crisis o un ruido reputacional que no queremos. Lo más importante es definir los temas sobre los que actuamos y sobre los que podrían constituirse riesgo, saber a quiénes son estas audiencias, estos stakeholders que va a tocar este aspecto y cómo vamos a reaccionar frente a esto y qué acciones vamos a estar tomando para prevenir o para responder en caso de que se dé alguna eventualidad. Esto que vemos aquí es un mapa estratégico muy general que parte de lo primero, ¿no? Que es el contexto, dónde está qué está pasando en el contexto, después qué está haciendo la empresa, cuáles son los principales los puntos, los hitos que estará cubriendo en los siguientes meses, qué va a pasar y cómo cada una de estas cosas nos tiene que generar un paquete de acciones para atender los stakeholders que va a estar tocando y las acciones que vamos a estar tomando para hacer frente a estas situaciones que tenemos pues de cara a nuestro accionar como comunicación, como asuntos públicos frente a las empresas, ¿no? ¿Cómo los podemos blindar? Pero no solo cómo los podemos blindar, sino cómo les podemos ayudar a construir reputación a partir de esto que está en el entorno y a partir de esto que ellos están haciendo como empresas. Por ejemplo, el tema de fiestas patrias o el tema de fin de año, que de pronto parece algo muy festivo, pero que tiene distintas connotaciones alrededor. Por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas de servicios y temporada invernal, temporada de fiestas decembrinas, pues significa que viene esta revisión de precios que en muchos casos va a pasar sí o sí al inicio de año, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer frente a que pase esto en un entorno donde hay más presiones económicas, hay problemas en temas de suministro como los que estamos viviendo ahora por la pandemia y por las guerras? ¿Y qué va a pasar con los hogares que están padeciendo esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a administrar en estos tiempos y qué podemos hacer para ayudar a las audiencias, a nuestros consumidores, pero también a otras audiencias con quienes podemos establecer una alianza para ayudarles a entender cómo sortear estos momentos de la mejor forma, ¿no? En años recientes, bueno, a lo largo de la historia, por ejemplo, uno de nuestros clientes
tiene temas complejos hacia cierre de año por este tema de temporada invernal, etcétera. Entonces, parte de las cosas que hemos trabajado con ellos es cómo hacemos para explicar que la gente pues, puede gastar menos de servicios en esa temporada para no presionar tanto pues su consumo y su uso, ¿no? Entonces, ¿cómo vas leyendo estas cosas que sabes que van a pasar o que existen riesgos que van a pasar? Saber a quiénes puede afectar y con quiénes hablas para poder minimizar los riesgos o tomar una parte proactiva que pueda contribuir a la reputación de las empresas, ¿no? Es muy importante mapear qué cosas van a estar pasando dentro de la empresa a lo largo del año para que no corramos, para que no estemos corriendo tratando de responder con lo que hacemos tradicionalmente en caso de eventualidades en las agencias de relaciones públicas y de comunicación. Tener una postura, poder responder cuáles son las acciones. La realidad es que uno hace eso cuando pasan eventualidades, pero la intención de toda esta propuesta de manejo reputacional es que este tipo de acciones se reduzcan lo más posible para que podamos tener una respuesta lo más integral y un manejo de reputación con mucho más planeación y mucho más proactiva que estar emitiendo estas comunicaciones, estos posicionamientos solamente para responder a la emergencia. El tercer tip es conoce a tus stakeholders. Como decíamos al principio, pues ese mapa de las distintas audiencias que tenemos frente a nosotros parece que es unánime y si cuando nos acercamos a las distintas mediciones de reputación que existen en el mercado, pues nos plantean estos stakeholders que existen, ¿no? Las audiencias que están ahí como sociedad civil, gobierno, los medios de comunicación, los consumidores o los usuarios en general, las organizaciones de la sociedad civil o los grupos de presión, la comunidad y también las otras empresas, las cámaras y asociaciones que forman parte de esta sociedad civil. Ahí nos tenemos que detener y para mí esta parte es muy importante porque de pronto parece que las stakeholders pues son esta lista y a todos hay que palomearlos. Entonces, pues sabemos que existe el gobierno, que existen los clientes y consumidores y hay que atenderlos, que la comunidad pues hay que estar al pendiente donde tenemos operaciones y mantener una buena relación con los grupos comunitarios, generar este respeto a las normas de la comunidad, además de obviamente la legislación, pero que tiene que ver más con no solamente palomear estos distintos stakeholders, sino saber dónde estás parado, porque cada una de las industrias tiene un peso diferente en los stakeholders con quienes se desenvuelve. Y esto parte de tres puntos que consideramos que son importantes, ¿no? Cada industria, cada sector tiene un distinto peso que parte de la naturaleza de su contexto histórico, la naturaleza de sus operaciones, pero también de cómo cada una de las empresas que van participando va avanzando. Me detengo en estos 3 puntos en un ejemplo general. Por ejemplo, la industria automotriz. Si yo soy una empresa que fabrica automóviles y los comercializa, nuestro principal stakeholder podríamos pensar que es el consumidor final y entonces tenemos que estar atendiendo estos temas de consumidor final, que son los esenciales, precio, disponibilidad, calidad, etcétera, más los temas de seguridad vial, de compromiso con reducción de accidentes, de reducción de emisiones, que son parte de las demandas actuales. Sin embargo, pues gran parte de nuestra operación depende de cómo interactuamos con los gobiernos estatales, que son los que nos están dando pues la facilidad para que nos desarrollemos, sobre todo porque es una industria muy importante para México y es una industria en crecimiento y que buena parte del funcionamiento y de las exportaciones del país están asentados ahí.
también es importante y es cómo opera nuestra cadena de valor, estos aliados y estos proveedores a quienes tenemos en estos tiempos, ¿no? Quienes están también como nuestros clientes, no solo el consumidor final, sino estos clientes que van definiendo sobre grandes volúmenes. Entonces, es importante que estemos pensando quiénes somos. Bueno, y la historia en México. ¿Qué les representamos al país como industria? ¿Qué les representamos como cada una de las empresas en beneficio al país? ¿O qué le estamos quedando a deber en este imaginario público de cómo funcionamos? Yo decía que alguna vez platicaba con algunos clientes para otro sector y les contaba que el tema de la industria automotriz es uno de los temas más interesantes en construcción de valor para el país. Si ustedes recuerdan unas cuantas décadas, cuando inició el tema del libre comercio, pues la industria automotriz era una más en México, ¿no? Bueno, la industria petrolera pues siempre ha sido esta fuente de recursos para nuestro país, pero pues la industria automotriz existía allí. Ahora hay grandes discusiones, hay un consenso entre distintos actores de gobierno y de la industria, de las cámaras, de la importancia que tiene este sector para nuestro país en términos económicos, en términos de empleo y en términos de bienestar. Esa es una reputación que ha construido la industria a lo largo de todo este tiempo y que ahora les permite estar impulsando su participación en los estados y también impulsando su participación a nivel nacional, ¿no? Cómo la industria automotriz puede estar dialogando con distintos actores del gobierno sobre las necesidades que se tienen para que el sector pueda seguir creciendo y pues con la presencia que tiene en este tema. Otra industria, por ejemplo, la industria energética a la cual se refiere este gráfico, donde el gobierno pues es un actor primordial, no solo porque es el que da los permisos a través de los reguladores y porque es el que establece la política energética, sino porque además es el principal cliente de las empresas energéticas y también es el que más opina sobre ellas. Entonces, esta identificación es muy importante. Otro tema que para este sector energético que es importante es el tema de consumidor y usuario final, aunque no los compren a ellos, siempre tenerlos en cuenta como un actor que que tiene que saber de su existencia, de su comportamiento y de sus acciones a favor del país, porque estamos en este punto donde la regulación y las opiniones que puedan establecerse pasan por el escrutinio público y es mucho más fácil transitar cuando los usuarios saben que tú estás dándole un beneficio a este país que cuando no lo saben y no saben cuáles son tus oportunidades, tu beneficio y cuánto estás construyendo a favor de México, ¿no? Entonces existe esta conciencia de que no es suficiente con que sus clientes en principio lo sepan, que están dando y que cumplan con todo lo que establecen los contratos, sino que también el gran público, aunque ellos no decidan de forma inmediata que van a comprar, pues puedan tener esta opinión favorable sobre la operación de las empresas energéticas. El cuarto es identifica el contexto. Hace muchísimos años yo trabajaba para una empresa, uno de mis clientes era una empresa de alimentos y bebidas, y en aquel entonces el CEO decía que su principal aprendizaje en la vida había sido entender el contexto, porque eso te puede tirar todo o te puede ayudar a que puedas funcionar de la mejor manera. La realidad es que el contexto es muy importante y a veces lo obviamos.
y no lo tenemos en cuenta, ¿no? De pronto, parece que tener instrumentos básicos es más que suficiente. Bueno, yo tengo alertas para que cuando hablen de mi marca, pues yo pueda responder, o tengo alertas para saber lo que se está diciendo en distintos entornos sobre mi marca o sobre mis competidores, y en función de eso, pues voy a operar y no tengo más que estar prestando atenciones, porque yo estoy en una industria donde pues es muy acotado lo que pudiera pasar sobre el contexto, y entonces no puedo estar prestando atención a eso, ¿no? La realidad es que una de las cosas más importantes que tenemos antes de poder avanzar en definir cuáles son nuestras acciones para mejorar la reputación es cómo hacemos para identificar cuáles son las tendencias de las cuales nos pueden ser benéficas para nuestra empresa, o estas tendencias que nos podrían representar un riesgo de hablar de ellos o vincularnos con estos temas. Ese tipo de cosas saltan todos los días, por eso es importante no solo tener monitoreo, de medios tradicional como se hacía antes, saber lo que están diciendo en medios de comunicación, y no solo tener la escucha social en redes sociales, sino tener los mecanismos adecuados y suficientes para poder interpretar esta información y darle una salida a nuestras actividades y a nuestras acciones. No es solo un sistema de monitoreo, sino poder analizarlo, establecerlo y vincularlo con cuáles son nuestra propuesta de valor como empresa, cuáles son nuestros riesgos a los que hacía mención antes, y cómo podemos pues ejecutarlos en estos términos. Por ejemplo, yo también trabajamos con alguien del sector tecnológico, hace B2B, es una empresa líder en su ramo de simulación, y alguna vez tenían una participación muy interesante. La verdad es que un sistema muy importante y muy interesante que tenía que ver con una empresa de transporte ferroviario y de fabricación de trenes, que estaba haciendo una innovación muy, muy grande en otro lugar del mundo, usando su software y sus servicios tecnológicos. Y la verdad es que era una muy buena historia, porque ellos tenían presencia en México y estaban innovando en todo este tema. Sin embargo, pues no era conveniente el momento para hablar de esta alianza, ya que estaban envueltos en allí un tema un poco complejo en México, acusado de que estaban bajo investigación. Entonces, aunque esta nota fue pues una nota global, en México decidimos no amplificarlo y evitar este tipo de vinculaciones, aunque para la empresa para la cual es mi cliente no tenía nada que ver en el tema, era solamente un proveedor de software. No era adecuado para la marca vincularse con alguien que estaba siendo investigado por algunas prácticas, ¿no? A final de cuentas, pues la investigación quedó ahí, no hubo ningún señalamiento, pero bueno, en ese momento no era conveniente y no hubiera sido adecuado, porque no hubiéramos podido amplificarlo, ni tener entrevistas, ni tener más presencia en distintos aspectos, ¿no? Entonces, siempre es importante esta lectura del contexto en la parte de prevención de riesgos, pero también en la parte positiva, en la parte de posicionamiento para poder mejorar esta reputación. Las tendencias digitales, por ejemplo, cómo las tendencias digitales pueden estar ayudando a algunas empresas a abrirse de camino, pero también las pueden estar marginando. Entonces, cuando tienes la oportunidad de hablar de cómo lo que tú haces ayuda a que no quedan marginadas, sino al contrario, puedan participar de la innovación digital, y cómo puedan coexistir en el mundo virtual y real, en esta omnicanalidad, y cómo las soluciones que tienes están contribuyendo a eso. También es importante hablarlo, y hay que identificar eso para que los clientes puedan estar pues sumándose a estas tendencias y enriqueciendo lo que hacen, enriqueciendo su reputación con lo que está pasando en el país.
los aspectos del contexto que normalmente pues tomamos en cuenta es este entorno, el entorno político, que en este momento pues está a la cercanía del periodo electoral. Suena muy lejano, pero bueno, todos sabemos que ya están las discusiones sobre los posibles sucesores del actual presidente, las famosas corcholatas, como le ha dado en contar el propio presidente, y sus actividades políticas, sus reuniones y presentaciones en distintos puntos del país. El dominio de los espacios públicos por parte del partido en el gobierno y el partido mayoritario que es Morena, con este triunfo en las distintas elecciones, y bueno, pues esta oposición que aún está ahí ganando presencia, ¿no? En la parte económica, los temas de inflación que están en este momento, la amenaza de recesión a raíz de la ruptura en cadenas de suministro y los constantes cierres en países como China, que están afectando las producciones, y por último, la realidad en los medios de comunicación, que es esta presión económica para que pues entiendan en dónde están parados y dónde pueden hacer llegar sus mensajes y cómo pueden hacer llegar sus mensajes en este nuevo contexto de medios de comunicación, presionados con una gran presión económica, este cambio en el modelo de negocio y los espacios emergentes que aún no se consolidan, estos espacios nuevos, por ejemplo, los podcasts que siguen creciendo y que todavía están en este proceso de consolidación y definición de algún modelo de negocio para que pueda interactuar con las nuevas audiencias, pero también continuar con presencia en las audiencias que ya existían, ¿no? Y bueno, la participación y la interacción en redes sociales, hablar, todos los compañeros que participan en temas de redes sociales, de marketing digital, pues sabrán que no es lo mismo hablar de las redes en México y de los líderes de opinión o de los influencers en México que en otros lugares del mundo, ¿no? Estas peculiaridades que tenemos en México, donde los líderes de opinión son poco dados a estar interactuando y compartiendo en redes sociales. Es más esta presencia para contar lo que yo digo y no necesariamente generar esta comunidad y solo el hablar entre ellos, ¿no? Estas redes cerradas que pasan mucho en nuestro país, ¿no? Y entonces ayudarles a entender cómo pasa eso y cómo si interactúan con ellos a veces funciona como amplificador, pero no necesariamente como comunidad para hacia adelante. Y la quinta recomendación es alinea tus mensajes con lo que eres, pero también con los valores de tus stakeholders. De pronto existe la tentación de decir, bueno, pues ahora todos somos verdes, todos somos sustentables y todos somos innovadores y vamos a presentar todos nuestros mensajes para hablar de que eso es el centro de nuestro negocio y de nuestra transformación. Por supuesto que son temas importantes y por supuesto que están en el escenario, pero algunas veces o muchas veces en un entorno como el mexicano hay otros valores que pueden ser más importantes, como es la contribución al país, cómo es la participación con las comunidades ahora que hay una gran interés de cómo participas con distintas comunidades y con distintos grupos que habían estado sin presencia pública o con una presencia pública muy limitada, pero cómo estás interactuando con ellos, ¿no? Entonces, no caer en esta tentación de, bueno, todo es verde y ahora todo lo que hago es verde y mis anuncios van a hacer que las acciones que yo estoy haciendo son más sustentables. Hay que balancear eso y entender qué están esperando ellos de nosotros, o sea, cuál es nuestra principal valor agregado para la comunidad y cómo esto puede conectar con lo que la gente y los grupos de interés y las organizaciones están esperando, ¿no? En este sentido. Está la evaluación de las evaluaciones que tienen que ver con ESG, con medio ambiente, sociedad y gobernanza, que son muy importantes para el futuro y para el compromiso
con el país, con las comunidades, con el mundo en términos generales, pero sí es importante que esto lo alineemos con valores nacionales y con valores de las comunidades, porque si no, de pronto parece que estamos hablando en el vacío. Por ejemplo, en el tema de gobernanza, que es uno de los temas prioritarios y de ciudadanía corporativa, cuando hablamos de rendición de cuentas, de compliance, de pronto en algunas audiencias parece que les estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con una cosa tan simple como respetar las leyes, respetar estos códigos y cumplir con estas buenas prácticas anticorrupción, que existen, ¿no? Y entonces estamos cumpliendo y lanzando mensajes, pero no necesariamente estamos aterrizando con lo que esperan las audiencias y lo que esperan nuestros stakeholders hacia adelante. Entonces, lo que tiene que ver con la siguiente parte, que es, pues define en qué dimensiones vas a actuar, porque no todo, pues es posible y es finito. Tenemos que partir de la parte inicial, que es entiende a tu empresa, entiende cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y cuáles son las acciones sobre las cuales vas a trabajar. No necesariamente tienes que abarcar todas las dimensiones que existen en la reputación corporativa. Los análisis de reputación han establecido estas dimensiones como las prioritarias para evaluar la reputación, que es los productos o servicios, o sea, qué productos das o servicios y cuáles son las características de calidad y cumplimiento, la innovación, cómo estás transformando en términos no solo de digitalización, sino de mejores prácticas, la gobernanza, el cumplimiento con la sociedad y cómo tus procesos internos de gobierno responden a las mejores prácticas, los temas de ciudadanía corporativa, alineando con valores, con principios de diversidad e inclusión, con apoyo a las comunidades, con respeto y cuidado al medio ambiente. Ahora que es tan importante el tema de cambio climático, las metas cero hacia 2050 para reducir las emisiones, los temas de liderazgo en las empresas, qué tanto un líder puede encabezar a una empresa y bueno, por último, el desempeño financiero, que pues en cualquier empresa es prioritario porque si no hay desempeño financiero, pues no habrá tal. Pero de todo esto, aunque exista la tentación de que debemos de cumplir con todo, y sí debemos de cumplir, al momento de posicionarnos, de buscar nuestra reputación, tenemos que pensar cuál es nuestra prioridad y cuál va a hablar mucho más de nosotros. Aunque hay que buscar un equilibrio, siempre hay cosas que nos fortalecerán porque serán cosas que nos recuerden más nuestra audiencia. Podemos definir que nuestro producto o servicio hará la diferencia para que alguien pueda tener una mejor calidad de vida y entonces ahí estaremos y sobre eso estará construyendo el resto de las actividades. A lo mejor nuestra empresa no tiene un líder carismático que esté visible y que esté presente en foros hablando de la empresa, hablando de la transformación, sino que es un líder mucho más operativo, mucho más cercano de los empleados y entonces la empresa no puede volcarse a que todo el mundo que todo el mundo esté hablando con estos líderes tipo Elon Musk, etcétera, ¿no? Los grandes, estos grandes gurús globales, un Bill Gates o quien más querramos, Satya Nadella ahora en Microsoft, ¿no? A lo mejor tenemos a alguien que está mucho más en la operación y que no se va a notar, pero que está haciendo una gran diferencia. Entonces, también evaluar cuáles son estas dimensiones sobre las que vamos a enfocar nuestros esfuerzos y cómo vamos a compensar las demás, ¿no? Y bueno, pues el desempeño que estará corriendo, pero no necesariamente lo estaremos presumiendo, a lo mejor nada más es algo que está pasando en el día a día y que el resto de nuestras dimensiones o otras dimensiones son mucho más importantes.
A partir de todo lo que hemos trabajado previamente, podremos saber cuáles son las dimensiones en las cuales vamos a estar trabajando. Si hemos detectado que una de las cosas que se nos cuestiona es nuestro cuidado del medio ambiente, pues entonces estaremos enfocados una buena parte a hablar de esto, ¿no? Si se nos califica como una empresa vieja, pues tendríamos que estar pensando cómo vamos a evaluar en innovación y cómo los productos y servicios que nosotros ofrecemos no tienen que ver con los tiempos y con los años, sino con otros valores que existen en la sociedad. El tip 7 es, haz que tus stakeholders hablen de ti. Si no logramos que hablen de nosotros en distintos espacios, es muy complicado que podamos avanzar a construir esta reputación de nosotros. Las empresas de consumo están muy acostumbradas a que puedan interactuar con el consumidor y entonces hacen campañas donde pueden hacer valoraciones sobre los productos, comentarios, interactuar, dar likes, etcétera. Pero no todo se agota en quiénes son estas empresas de consumo masivo. Las empresas que son B2B o las empresas que participan en nichos muy específicos también tienen que estar trabajando en que los demás hablen para ellos. Una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia, y nos comentaba el otro día uno de los clientes, es que me decía, antes de la pandemia, nosotros lo que hacíamos era visitar al cliente potencial y explicarle todo lo que hacíamos y todas las ventajas, le hacíamos una demo y le mostrábamos lo que podía hacer. Después de durante la pandemia, la mayoría de nuestros clientes dijeron, no, ni vengas, no, todo lo hacemos por Zoom, pero lo que nos cambió la historia es hablar de los casos de éxito donde lo que nosotros estábamos mostrando les había hecho una diferencia a ellos. Y entonces estos casos de referencia nos sirvieron para abrir puertas que no hubiéramos podido abrir a la distancia porque una venta en una reunión por Zoom no es lo mismo que una venta presencial. Entonces, ahora lo que nos está permitiendo hacer todo esto es cómo estos terceros están hablando de lo bien que les va con nosotros, de cómo estas soluciones que nosotros hacemos están funcionándoles y están cambiando su trabajo con los clientes, pero también con sus empleados o con otras audiencias. Entonces, ¿cómo construimos y cómo hacemos que estas audiencias y estos stakeholders estén hablando de nosotros a través de distintos mecanismos? Que puede ser tanto en nuestras redes sociales o en sus redes sociales o a través de casos que se puedan compartir en espacios públicos. Los espacios públicos pues se han multiplicado. Tenemos a medios de comunicación donde podemos compartirles esto a través de artículos, podemos hablar de ellos a través de entrevistas, podemos generar comunicados, podemos hacer un evento donde ellos hablen de lo que está pasando, podemos hacer webinars y también podemos participar de distintos eventos o distintas actividades que existan por parte de terceros para hablar de cómo nosotros estamos haciéndolo correctamente, participar en las acciones o en los foros donde hablen de cómo nosotros trabajamos con nuestro talento o con el personal que trabaja en nuestras empresas para que esto abone a la empresa, cómo participamos hablando de las soluciones de sostenibilidad que hemos instrumentado dentro de nuestra empresa, pero no solo en nuestros foros, sino en foros de terceros a quienes le pueda servir nuestra información, pero que también pueda compartirlo en este espacio público, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto pueda participar? Y bueno, pues a través de aliados con quienes establezcamos esta alianza, pero también a través de proveedores. De pronto la cadena de suministro, los proveedores, no necesariamente todo el mundo los toma tanto en cuenta como debería de ser y con el valor que tienen para sumar a la reputación de las empresas. De forma tradicional es, bueno, pues yo contrato a alguien, entonces espero que ese alguien cumpla con las condiciones que yo le doy y pues afortunado que tiene ya alguien que lo contrate y que yo, que soy una empresa más grande, pues pueda contratar a estos pequeños, ¿no? Entonces, esta revalorización de los proveedores
dentro de las empresas es muy importante porque también son una voz contando cómo la empresa contribuye al país, porque las grandes empresas también están formadas de estas cadenas donde participan pequeñas empresas locales, ya sean nacionales o locales de las comunidades. Y por último, quise dejar el tema de colaboradores. No hay una recomendación tan fuerte como lo que puede hacer un colaborador que está contento y orgulloso de lo que está haciendo, no solo en términos personales, sino lo que está haciendo para las comunidades. Desde el año pasado hacemos una campaña para alguien de nuestros clientes donde que es una asociación y entonces tiene varias empresas y nos cuentan los colaboradores mucho cómo es que se han desarrollado dentro de la empresa, ¿no? En un sector que ha ido creciendo y que es importante para esta participación. Y entonces, cada vez que uno de los colaboradores nos cuenta, está esta emoción de cómo yo crecí, cómo me abrieron estas oportunidades, cómo el desarrollo profesional me ha permitido a mí y a mi empresa, a mi equipo de trabajo, a mi familia, estar trabajando y demostrar lo que yo hago y uno lee los comentarios tan emocionados de la gente hablando de lo que hacen y de lo que han participado que siempre suman este término personal que se les da a las corporaciones, hablando de la gente que está adentro de ellas y de las que la integran, siempre es un aval que es muy importante para las empresas. El octavo es no minimices los comentarios negativos solo porque aparentan ser pocos. De pronto la gente que tiene trato con clientes asiduos o con servicios está acostumbrada a que haya muchos malos comentarios. Si lo pones en términos de porcentaje o en términos generales, pues verás que en la mayoría de los casos, bueno, en muchos casos, no sé, no puedo decir la mayoría, pero bueno, en muchos casos que nos ha tocado trabajar, es que en algunos son hasta menos del 1% de lo que tienen. Sin embargo, ese 1% puede volverse un dolor de cabeza. Entonces, si tú dices, bueno, es que es el 0.5%, todos los demás son felices y nos quieren mucho y nadie ha dicho que estén conforme, bueno, no necesariamente, en primera no necesariamente significa que todos sean felices, nada más significa que nadie se ha quejado más que ese 0.5%. Pero aún aceptando eso, la postura de los demás es completamente válida. Entonces, cualquier comentario, como decía el doctor Jorge hace un rato, ¿no? Pues podemos esforzarnos mucho tiempo para construir esta reputación, pero si dejamos pasar ese comentario negativo nada más porque era poco y era una minoría, pues nos puede hacer mucho daño a la larga. El manejo del cliente siempre es un reto porque no solo representa el que puedas atender su necesidad en ese momento y que puedas resolver sus retos como cliente. Implica también que puedas entender cómo esa atención o esa falta de atención va a tener impacto en tu reputación y cómo se tiene que atender en términos del posicionamiento y de la comunicación, no solo del servicio al cliente. Entonces, este momento de este detalle donde tienes que cuidar no solo la atención y la operación, sino el mensaje que estás dando de atención a esta audiencia que es pues muy importante, que son tus clientes y consumidores, pero también las organizaciones sociales que pueden expresar su comentario u otras audiencias que pueden sentirse ofendidos por lo que tú estás haciendo. Hemos visto casos donde se protesta contra marcas porque toman una posición de cosificación de las mujeres, cada vez menos porque afortunadamente la conciencia ha ido creciendo y los pepes grillos en las industrias pues cada vez hacen más su trabajo, pero que no necesariamente eran sus consumidores, que no eran sus clientes, pero que estaban expresando que estaban en contra y estaban afectando algunos valores que no eran correctos. Y la respuesta
de no, pues es que si no es mi cliente, pues me da lo mismo, no es válida y cada vez es menos válida, ¿no? Entonces, por mucho que sean pocos los comentarios o que no representen a tus clientes inmediatos, estos deben de tener una atención y una evaluación para ver si vale la pena hacer algo o cuál será el cauce que mejor se dé antes de que se vuelva un problema reputacional. La novena, piensa en la reputación digital. La reputación digital para todos cada día es más importante, todos lo sabemos, porque cada vez que uno se va a sentar con alguien, cada vez que va a hacer una presentación, cada vez que vas a ver a un cliente nuevo, cada vez que vas a ver a un aliado o a cualquier persona con quien puedas establecer un vínculo, lo que vas a hacer tú y lo que va a hacer él es sentarse y ver quién eres, qué has hecho, dónde has estado más en el caso de una empresa, cuando uno va a tomar una decisión de qué vamos a hacer con ellos. Lo ponía en términos del consumo, que es muy evidente, si yo voy a comprar algo o voy a decidirme por algún bien que no sea un bien de consumo, que voy pasando por el súper y digo, ah, bueno, pues me voy a comprar esto y no es que me vaya a poner a googlear en ese momento lo que voy a comprar, pero sí en el largo plazo, o sea, ¿qué pasa con eso? Eso es lo más evidente, pero también pasa mucho en el términos de los empleos. ¿A dónde voy a ir yo si estoy buscando trabajo? Pues empiezo a buscar. O sea, en algunos casos, cuando alguien quiere apostarle a las grandes marcas y alguien quiere buscar trabajo en las grandes marcas, pues está la reputación ya per se. Pero cuando son empresas medianas o más pequeñas, pues la búsqueda digital es el primer camino, ¿no? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Dónde han estado presentes? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Si hace sentido conmigo o no hace sentido, puede ser atractiva o no en términos de alianzas con organizaciones sociales. Si vamos a buscar trabajar con una organización social o con alguien de la sociedad civil, pues también buscará cuál será nuestra reputación dentro de redes y dirá, bueno, pero ¿por qué no estás ahí? ¿O por qué está estos señalamientos tuyos en este lugar? ¿No? Entonces, ahí los autores han establecido diversos aspectos a tomar en cuenta, pero pues creemos que ahí los más importantes es la visibilidad, qué tanto estás presente en el entorno digital, qué tanto tienes una página, tienes claridad en lo que dices ahí, te estás presentando adecuadamente, tienes toda la información para que tus distintos grupos de interés puedan tomar decisiones sobre ti y sobre si vincularse contigo o no. Si tienes canales propios donde puedan dirigirse y donde puedas tener la información de la empresa disponible para el exterior, eh, el sentimiento, pero no solamente este sentiment analysis que te dan los algoritmos y las plataformas, ¿no? Sino entender este sentimiento, qué significa y hacia qué cosas está reaccionando y hacia qué cosas no tiene buena participación. Si no les importa algunas de las cosas que tú estás haciendo o si en algunas son mucho más participativos, ese tipo de análisis. Y bueno, pues qué tanto participas en la conversación digital y cómo te tratan dentro de esta conversación digital. Eso es parte de los análisis de reputación digital. Y bueno, por último es no olvidar que la reputación es algo muy dinámico y que lo que puede ser bueno hoy para nuestras audiencias en unos meses o en unos años ya no será relevante o tampoco será adecuado, ¿no? Entonces, pues hay que estar viendo cómo se mueven las tendencias, cómo se mueve el entorno y esta lectura de contexto y esta lectura de la empresa para ir un paso adelante, ¿no? Sabemos que los temas ambientales son una prioridad y lo van a hacer más a medida que pues se vayan cumpliendo estas fechas límites que se han establecido a raíz del cambio climático, pero también ante las evidencias de otros temas como el tema de desechos y plásticos y microplásticos. Hoy leía una nota que decía que ya hay microplásticos hasta en la carne y
los granos de granja, ¿no? Entonces, bueno, hasta dónde está llevando ese tema, la preocupación por temas de género, la participación en términos de inclusión y diversidad dentro de las empresas y de todo tipo de espacio, y bueno, pues la participación política, ¿no? ¿Qué tanto participan las empresas de los temas políticos o qué tanto no participan? Hace unos años, bueno, era imposible pensar que una empresa participara de un tema político en el mundo, ¿no? Pues básicamente era, nosotros no tenemos participaciones en estos temas y pues era lo más anticontroversial, válgame el término. Pero con el paso del tiempo, pues han estado tomando posiciones políticas. En Estados Unidos claramente es mucho más evidente, donde pues desde el Black Lives Matter y ahora con los temas del aborto y el cambio climático, han hecho pública muchas de las empresas que tienen una participación política, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo en un entorno pues más dinámico. Y bueno, pues básicamente esa es los 10 tips. Muchas gracias por su atención y aquí andamos para cualquier comentario. Muchísimas gracias, Tatiana. Sin duda, información muy relevante la que nos has compartido el día de hoy para poder profundizar sobre este tema de la reputación. Yo quiero invitar a las personas que están el día de hoy siguiéndonos tanto a través de Facebook, a través de YouTube, a través del mismo Zoom. Si quieren mandar sus preguntas, levantar la mano, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que nos lo hagan saber para poderles abrir el micrófono y que puedan hacer la pregunta de viva voz. Yo de entrada, Tatiana, en lo que estiman las personas que nos están siguiendo, hacer tus cuestionamientos, sugerencias o comentarios. Yo quisiera preguntarte, ¿qué habilidades y qué capacitación y qué conocimientos debe tener, por tanto, hoy el experto en comunicación para poder atender el tema de la reputación? ¿No? En el pasado, como lo decíamos al inicio, nosotros los comunicadores en el ámbito organizacional, en las relaciones públicas, en el sector estratégico, pues teníamos como funciones que no necesariamente a veces tenían que ver con el tema del cuidado, la medición y la evaluación de la reputación. Hoy es una, vamos a decirles, es una necesidad obligada dentro de nuestras áreas, pero pareciera que entonces el perfil del comunicador se modifica. ¿Cuáles serían, a tu juicio, entonces, esos conocimientos y habilidades que deberíamos de tener, uno, para estar al pendiente del tema de la reputación, para medir la reputación y poder con esa evaluación de la reputación poderle también dar insumos estratégicos a nuestros directivos para poder modificar sus pautas? Gracias, Jorge. Mira, es un tema muy interesante porque precisamente, y el otro día lo leía en algún texto, hay todavía esta separación, este divorcio entre los manejos, entre el manejo empresarial y el manejo de la reputación, aunque existe un reconocimiento a nivel directivo de la importancia de gestionar la reputación. Todavía las escuelas de negocios no lo integran como como parte de las materias, ¿no? A pesar de que pues hay este reconocimiento generalizado de la economía de la reputación, donde existen estas cifras que digo, pueden volar de un lado al otro, pero si nos vamos con la más conservadora, pues por lo menos el 30% del valor accionario de muchas empresas viene de su reputación. Entonces, pues ya ahí es una buena plata de entrada. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer eso? Es una mezcla muy interesante porque también cuando yo empecé en estos temas de reputación, de relaciones públicas y de comunicación, yo venía de gobierno y del periodismo. Y entonces las áreas de marketing y las áreas de asuntos públicos estaban muy separadas, entonces no se hablaban. Y entonces marketing lanzaba sus campañas y asuntos públicos veía cómo estaba el tema público, ¿no? Y de pronto se dieron cuenta en las direcciones que era necesario que que las acciones fueran bajo este paraguas de entendimiento del entorno, ¿no? Y de cómo vamos construyendo esta reputación. Entonces, yo lo que veo es que es necesaria esta formación de tipo administrativo con una visión
política y social entendida desde las empresas, porque de pronto cuando dices político y social parece que te vas a dedicar a hacer análisis político o te vas a meter a trabajar en el gobierno, cualquiera de las dos opciones, que por supuesto son muy interesantes, pero que dado que las empresas cada día están más en el espacio público y para prueba todas las series de Netflix, de Netflix y de Prime y de lo que querramos, viendo WeWork y viendo Uber y así le podemos seguir con todas las empresas que están ahí, eh, tiene que ser este entendimiento social político visto desde la empresa y desde la participación privada. Yo creo que eso reforzaría mucho las escuelas de negocios como tal con esta visión político-pública. Y sobre todo, Tatiana, incluso en el área de comunicación, porque si bien recuerdas, pues en nuestro argot mercadológico, pues había mucho esto de hablen bien o hablen mal de ti, pero que hablen. Y dices, pues no, no es que hablen mal de mí, sino que tengo que hacer que permanentemente hablen bien de mí, ¿no? Que es como otra lógica, otro racional y otro planteamiento estratégico en la visión de el generar awareness. Sí, completamente. La verdad es que es todo un cambio de paradigma en esos niveles, ¿no? Desde eso pues que hablen bien o hablen mal, ¿no? O sea, que hablen bien y que además hablen de los temas que a mí me interesan y me importan, ¿no? Hacia los cuales yo me quiero enfocar porque pues quiero hacer match o fit con estas audiencias, ¿no? Entonces, hablar en esas complejidades y también en los temas operativos, ¿no? Cómo integramos y cómo reconocemos esta importancia de el manejo de la reputación dentro de las organizaciones, ¿no? Y tener a los profesionales adecuados para poder realizarlo. Así es, Tatiana. Y empiezan a llegar ya preguntas y comentarios por aquí en el chat. La doctora Delia Gómez nos decía en el punto 7 es que tus stakeholders hablen de ti, los colaboradores pueden hacerlo a través de testimonios. Muchas gracias, doctora, también por su comentario para el trabajo y la exposición de Tatiana. Francisco Salinas, tienes una pregunta. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades por tu exposición, Tatiana, muy padre y muy interesante. Hablabas sobre la reputación en la parte digital. Decías que no nada más basarse, por ejemplo, en lo que las herramientas digitales de social listening, no sé, positivo, en negativo. Decías que hay que apoyarse en otro tipo de evaluaciones. ¿En cuáles estarías pensando? A ver, ahí la perspectiva y la propuesta es si tus herramientas de social listening solo te están diciendo qué hace tu empresa y qué hace la competencia que has identificado, es como si te metieras solamente a ver un pequeño cajón, cuando en realidad hay una serie de tendencias en el mundo digital que tienes que estar viendo. Te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con una de las industrias que yo trabajo, que es el sector energético. De pronto, pues nosotros seguimos a las empresas con las que trabajamos y vemos qué están haciendo y qué interactúan sobre ellos. Y también vemos quiénes son sus competidores. Pero de pronto sale una noticia como nacionalizan la electricidad en Francia. Y pasa algo muy curioso porque, bueno, número uno, ni se nacionalizó. Lo que hicieron fue nacionalizar, o sea, acabar de estatizar una empresa que ya era 80 y tantos por ciento estatal es una empresa que efectivamente maneja la electricidad, pero no es toda la electricidad, hay otra serie de participantes del sector privado, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, se va hasta el cielo, bueno, hasta el cielo no, pero aparece en el top 10 de tendencias en México, como si fuera una cosa muy relevante cómo deciden manejar las empresas estatales en Francia, ¿no? Entonces, cuando lees ese tipo de tendencias, pues sabes que está moviéndose la discusión en redes sociales hacia ciertos aspectos y y abriendo ciertos riesgos, ¿no? Entonces, pues puedes definir, no, pues no me conviene, aunque no me están hablando de mis empresas, no me conviene hablar sobre la participación de las empresas en el escenario de un sector en este momento, ¿no? Entonces, trabajamos sobre temas más neutrales para no abrir riesgos. En temas, por ejemplo, de consumo, pues estar viendo qué se está moviendo para proponer alianzas. Por ejemplo, ahora tenemos este tema te voy a decir otro,
estamos trabajando con un cliente que esperamos que nos den el visto bueno, pero bueno, no importa. El tema es, estábamos trabajando un tema de omnicanalidad con ellos. Y entonces, parte de las cosas que estuvimos viendo, siguiendo estos temas digitales, es cómo los temas que tienen que ver con innovación, con apoyo a los jóvenes o con apoyo a ciertos grupos suben muchísimos. Entonces, ahora nuestra propuesta es, pues no solamente tienes que hacer tu pauta sobre lo que haces, sino busquemos una alianza para que tu anuncio de este año sea que además vas a trabajar para impulsar estos negocios que tienen que ver con estos grupos sociales que son importantes, ¿no? Entonces, como no solamente vas siguiendo lo que dice tu marca, sino que vas leyendo las tendencias y las vas poniendo pues, en un árbol de decisiones. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Francisco. Por acá tenemos un comentario de Camilo Adrián Muñoz Vázquez, quien nos dice, ¿qué hace el director de comunicaciones con el insumo del monitoreo de medios tradicionales y la escucha de redes sociales? ¿Qué hace normalmente? Nada. No, en realidad, la verdad es que yo siempre digo que he tenido la gran suerte de tener clientes muy dedicados y muy de avanzada, porque pues lo que hacen es, depende cuáles sean tus prioridades. Por ejemplo, en algunos casos es pues detectar cuáles son las oportunidades en el sector o en el negocio donde estás y decir, mira, pues nosotros nos tenemos que mover o la competencia está haciendo estas cosas, ¿no? Eso podría ser en términos de negocio, pero en términos políticos, por ejemplo, si están hablando de tu empresa o qué información es la que tiene mejor acogida dentro de las distintas áreas. En mi experiencia ahorita, y creo que eso parte de perdón si desaparezco, pero es que tengo que reconectar mi computadora, pero no, que tiene que ver con la experiencia que se ha ganado. Los insumos, como los monitoreos de medios, ya están acostumbrados a que pueden detectar las tendencias y hay menciones de marca, quiénes son los líderes y los medios que están hablando sobre ciertos temas, cuáles son los temas que más están funcionando y en función de eso tomar decisiones. El social listening apenas está entrando en estos niveles de comprensión. Todavía, porque la realidad es que si te mandan un social listening todos los días o a la semana, pues es una fotografía como muy, muy incompleta. Te está diciendo lo que pasó en ese momento. Y pues o actuaste en ese momento o ya para el futuro lo que pasó al día siguiente ya no hace tanto sentido. Lo que pasó la siguiente semana no hace tanto sentido, ¿no? Entonces, todavía pueden ver las tendencias, pero en general todavía falta dar este salto para entender cómo este social listening está sumando a una historia en el mediano plazo sobre la cual puedes tomar decisión. Y en ese sentido, Tatiana, una pregunta de mercado. ¿Qué tanto ya las empresas en México están empezando a invertir en temas de reputación? ¿Está en inversión publicitaria mayoritaria? ¿Son más bien de tipo transnacional, grandes corporativos? ¿O es solamente de un núcleo muy particular de empresas? A ver, creo que como todo en este tema, hay dos cosas que están pasando que son importantes. La primera es que hay una conciencia cada vez mayor del tema de reputación. Antes ni siquiera los grandes corporativos hacían caso. Era como un tema general. Yo hace 15 años que empecé en esto, pues nadie lo tocaba y unos años después llegó Merco a México y entonces las empresas estaban muy contentas porque aparecían en Merco, ¿no? Entonces ya les hacía mucha felicidad y además al año siguiente aparecían en un número más arriba y entonces les daba más felicidad, entonces empezaban a tomar esta conciencia sobre la reputación. Cada día es más, yo cada día veo más clientes que hablan de cómo están apareciendo en estas mediciones de reputación, cómo las están midiendo. Todavía falta que baje más el tema para que el mercado crezca, que baje empresas más chicas,
empresas nacionales y que puedan entender. Pero sí hay de todo, hay una mayor conciencia cada vez y mayor preocupación. Todavía falta que entiendan cómo operacionalizarlo, porque de pronto hablan, sí, es que nos interesa mejorar la reputación, pero el salto a cómo lo operas todavía cuesta un poco de trabajo. Creo que ahí hay trabajo que hacer y creo que todavía falta. Pero el otro tema que es importante y que creo que hay que tener en cuenta, el tema de lo que hacemos en las agencias de relaciones públicas. Yo me acuerdo que hubo una época en que pues todo el mundo empezó a desaparecer los presupuestos para relaciones públicas para pasarlos a digital, porque pues ¿para qué queremos las relaciones públicas si podemos pagarlo en nuestras redes o en nuestra pauta, etcétera, ¿no? Y de pronto muchos presupuestos están regresando porque todo el mundo está dando cuenta de la importancia de lo que dicen los otros de nosotros. O sea, que eso es esencial y eso no se logra pagando pauta. O sea, no se logra tampoco pagándole a todos los influencers que te puedas encontrar porque pues en primera no hay presupuesto que aguante y segunda la gente ya tampoco se cree todas las cosas nada más porque sí. Entonces, están regresando a darse cuenta de esta importancia de lo que dicen los demás sobre ti, que no necesariamente lo entienden como reputación, pero que a final de cuentas es reputación. Entonces creo que esas dos cosas abren un escenario interesante, pero todavía retador para ir como creciendo el mercado. Y sobre esa misma línea, Tatiana, y justo medianamente has comentado algo al respecto, era los rankings. ¿Qué tan importantes son los rankings hoy en nuestro país? Más allá de nada más el poderte ubicar como con este señalamiento de, mira, aquí está mi empresa, ¿no? Como una especie de orgullo corporativo, a veces más como un acto de presunción en términos de tu competencia, pero en términos de un lineamiento estratégico. ¿Hoy son relevantes los rankings o se siguen quedando más bien como un indicador de apertura del mercado y siguen estando en este nivel de categorización, te digo, más como del orgullo corporativo y el tema de presunción, ¿no? Sí, es como un elemento de PR, decir, salí en el ranking tal de mi sector y tal, ¿no? Y pasan los rankings de reputación y en los rankings de mejores empresas y en los rankings de las mujeres y así le podemos seguir en todos los rankings, ¿no? Que existen. No, la verdad es que la mayoría sigue estando en este nivel, aunque yo he detectado algunas empresas que utilizan los indicadores y algunas que hacen esto muy interesante cuando, sobre todo en estos últimos 2 años que los presupuestos estuvieron ahí amarrados a más no poder por la pandemia, que lo que hacían era utilizar los indicadores de los rankings de reputación, o sea, los públicos, los que dan a conocer para todo el mundo o los que te hacían llegar, porque ya sabes que los rankings te dan a conocer una parte y luego ya puedes comprar la parte completa. Exacto. Entonces, la parte pública para poder establecer recomendaciones dentro de la empresa y decir, pues lo que tenemos que mejorar es esto y esto y esto y esto, ¿no? Y hasta ahí se quedaba, ¿no? Y entonces están jalando los indicadores que daban los distintos rankings, tanto los de reputación como los otros, como los de las empresas más grandes o de las empresas éticas y así, para hacer estas recomendaciones al interior y empezar a gestionar con algunas limitantes, porque los que manejan el tema reputacional, pues son los encargados de comunicación y asuntos corporativos, asuntos públicos, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tienen injerencia en las áreas operativas y en las áreas financieras. Entonces, aunque hicieran recomendaciones en estas partes, pues tenían esta limitante. Sin embargo, yo cada vez veo más cercanía de las áreas de comunicación y asuntos públicos con las direcciones generales de las empresas, mucho más de lo que pasaba hace años. Entonces, cada día son más estos Trust Advisors que tienen ahí al lado para hablar de cómo mejorar en estas cuestiones, ¿no? Y también, pues, esos temas que hacen mucho más sentido a la alta dirección que a las áreas operativas. Sí, sobre todo que también no se conviertan los trabajos de consultoría y asesoría en solo recomendaciones para subir en el ranking y no realmente lograr un impacto con los públicos
fundamentales con los que realmente tienes que diseñar la estrategia. Por aquí la maestra Yunuen Mendoza tiene una pregunta. Yunuen, adelante si quieres abrir tu micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cuál sería tu recomendación, Tatiana, para la construcción de reputación respecto a las organizaciones de la sociedad civil? Ah, esa es una gran pregunta, ¿sabes? Por dos cosas. La primera es porque muchas organizaciones de la sociedad civil, a veces las empresas las usan para construir su propia reputación. O sea, las buscan para hacer alianzas que les ayuden a ellos a mejorar su reputación en ciertos aspectos, ¿no? Y entonces contar cómo participan y cómo apoyan en temas de educación, en temas sociales, en medio ambiente, etcétera. Lo cual se convierte pues en este doble juego donde si estás aliado a una gran empresa, pues sube tu reputación como organización social, pero al mismo tiempo, si la empresa nada más te usa para eso, pues te puede convertir en una afectación, en un daño, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro lado también pienso en este golpeteo que han recibido las organizaciones sociales en los últimos años, sin entrar en temas políticos, pero bueno, todos sabemos que les cortaron el subsidio, que hablaron de que estaban pues recibiendo financiamientos no justificados y no están cumpliendo con, que había mejores formas de atender esas necesidades sociales que financiar a las organizaciones sociales. En ese sentido, yo lo que vería para las organizaciones de la sociedad civil es esta participación de transparencia, que sí creo que es un activo muy importante de las propias organizaciones. La segunda tiene que ver con esta dimensión de productos y servicios. Aunque obviamente ellos no venden nada, pero sí hay un servicio que le están dando a la sociedad que es muy importante y que tiene que hablarse más de ese servicio y por qué ese es importante. Creo que esta dimensión de producto-servicio es muy importante dentro de las organizaciones sociales y a veces la damos por sentada. Decimos, bueno, pues como es la asociación de la Fundación para la Educación en la Sierra Tarahumara, estoy inventando 100%, ya todo el mundo piensa, bueno, pues es buena porque es para la educación y además va a la Sierra Tarahumara, donde seguramente todo el mundo necesita que le ayuden en esos temas. Y entonces no hablamos de cómo este servicio que estamos dando, pues en realidad está haciendo un cambio en una comunidad o en una región. Creo que ese es un gran tema. El segundo, y me regreso a la primera parte, tiene que ver con las alianzas, con quién hacemos alianzas para hablar de las organizaciones. Yo he tenido el gusto de trabajar con organizaciones muy chiquitas que operan mucho y entonces están tan ocupadas en la operación que de pronto me dicen, ay, sí, es que lo que no tengo tiempo y yo debería de darme a conocer más, pero estoy muy ocupada y no tengo tiempo y no tengo recursos. Y cuando digo recursos, ni siquiera me refiero a recursos económicos, sino recursos de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo generas estas alianzas para que puedan hablar de lo que tú estás haciendo y cómo estás contribuyendo a la sociedad? Creo que esos dos aspectos podrían ser dos aspectos muy importantes para mejorar la reputación. Y el tercero, que fue al que me refería en un inicio de pasada, el tema de transparencia y rendición de cuentas. Cuando nos reclaman o cuando les reclaman de que pues nada más reciben beneficios y todo, yo creo que la transparencia pues está por delante, ¿no? Para poner claridad en estos temas. Muchas gracias, Tatiana. Excelente. Gracias por la respuesta, Tatiana. La doctora Enriqueta Rivera pregunta desde Facebook, nos dice, gracias por compartir cuál es la presencia del Chief Future Officer en la reputación de las empresas. El Chief Future Officer, es una gran pregunta, la verdad. Yo pensaría que depende de cuál es el plan estratégico de la empresa y depende de cuál es el diagnóstico que ellas tengan. Lo que yo veo es que tenemos distintos niveles de desarrollo y las industrias tienen distintos niveles de desarrollo en distintas realidades. Por ejemplo, yo hace un par de días, no, la semana pasada miento, estaba viendo uno de nuestros clientes que les digo hasta estas cosas digitales, estaban haciendo un seminario sobre los alimentos del futuro. Y
básicamente es cómo se va a alimentar al mundo en el futuro, dado que cada vez va a haber menos recursos. O sea, va a haber más gente y va a haber menos tierra donde producir, y cada vez va a ser menos viable tener una agricultura extensiva porque tiene unas consecuencias climáticas bárbaras. Entonces, ¿qué vamos a hacer para enfrentar el tema de las necesidades de proteína de la población? Y entonces había toda una discusión respecto a cómo hacer esto en ciertas sociedades, y pues estaba Singapur explicando todo el plan que tenían para alimentar a su población con huertos urbanos, producción dentro de la isla, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un tipo de desarrollo que de pronto uno lo ve tan lejano, pero estaba ahí a la vuelta de la esquina con el mismo cliente que trabaja con nosotros en otras industrias. ¿A qué voy con esto? Es que los niveles de desarrollo y los niveles de percepción tienen que ver con estos muchos mundos que coexisten dentro de la reputación. Y el Chief Future Officer es un gran elemento cuando hablas de empresas y de sectores que tienen que hablar de cómo vamos hacia el futuro, pero no solo en términos tecnológicos, porque de pronto eso es como el gran truco, ¿no? Sino pues cómo vamos a digitalizar y cómo vamos a meterle tecnología a todo, sino cómo nos estamos imaginando de futuro. Yo todavía creo que ahí hay un camino por avanzar en México, porque no somos un país de futuros, somos un país de que estamos salvando el presente. Entonces, pues parte de las prioridades es cómo hacemos que este presente transite. Y lo digo porque también un cliente que tuve alguna vez tenía una campaña de cómo cuidarse para el futuro, y ese era su producto estrella, y el producto, la campaña se fue al demonio, pues porque nadie quería pensar en su futuro, no le importaba que se fuera a morir en 3 años, él quería ser feliz en este momento. Entonces, con esta complejidad, yo creo que puede ser un gran elemento siempre y cuando esté en la industria adecuada y ante los públicos adecuados. Y por último, Tatiana, tenemos un comentario de Franklin Revilla, te manda saludos desde Arequipa, Perú, dice que manda un saludo desde APROCORA, que es la Asociación de Profesionales de Comunicación de la región de Arequipa, ¿no? Donde te mandan un fuerte saludo y una gratificación por tu participación en este webinar. Muchas gracias. No, al contrario, Tatiana, yo creo que con esta información que nos das, pues nos dejas realmente reflexiones muy interesantes que habrá que tomar en cuenta, sobre todo en materia de comunicación y de cómo tenemos que estar atendiendo precisamente pues estas nuevas responsabilidades en las que los comunicadores vamos a tener también un papel estratégico y fundamental. Y por ello yo también pues quisiera dejar abierta la participación, Tatiana, para que en futuras ediciones pues puedas seguirnos compartiendo sobre todo reflexiones en torno a este valioso tema que tú dominas bastante bien y cuya labor también dentro de tu empresa ha sido fundamental. Por ello te mando este reconocimiento hoy virtual, espero que próximamente te lo podamos estar dando de manera presencial aquí también en la universidad, por haber impartido este tema de 10 tips para incrementar tu reputación corporativa. Tatiana Dalit Mayorga, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias, Tatiana. Yo creo que como nos dejas ahí tareas pendientes a quienes nos dedicamos al mundo de la comunicación, cómo abrir camino al tema de la reputación, cómo convertirla en uno de los activos más poderosos que podríamos tener, ¿no? Esta forma también de bajar los intangibles a formas tangibles, hacer ver que a través de la reputación podemos medir la comunicación y evaluarla, pues creo que es una tarea pendiente. Y queremos invitarlos para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a estar también en punto de las 16 horas platicando con María Hernández, saborista y gerente de mercado de Tecnien Saframex. Ella nos va a hablar sobre 10 tips para conocer al consumidor que está detrás de la pantalla, un poco en esta tónica de lo que nos ha estado platicando Tatiana. ¿Quién es este consumidor? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo hacer este social listening? ¿Cómo poder profundizar sobre todo en sus patrones de consumo y meternos en la dinámica del consumidor digital? Pues vamos a tener la posibilidad de platicar con ella. Ella es experta también en este tipo de temáticas. Como mercadóloga está trabajando precisamente en el tema
del conocimiento de los diferentes tipos de audiencias en el territorio digital, y creo que puede ser muy interesante para quienes nos están acompañando. Así es que, sin más, queremos agradecerle su presencia en esta ocasión. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias por compartirnos también sus inquietudes alrededor del tema, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Tatiana, muchísimas gracias. Gracias a los que nos siguieron en Facebook, en YouTube, a los que nos estarán viendo en on demand del contenido. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad de diálogo sobre comunicación y mercadotecnia estratégica. Que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.